Todo. Para que los hijos vean también cuál es la montaña, cuál es el árbol grande, pues es lo que estamos tratando de hacer. Cuando hay bien árboles, hay bien alimentos, todo lo que hay aquí en la tierra, pues es nuestra vida, ¿no? No es porque no es como dicen que somos invasores o que somos destructores, sino que veníamos haciendo como un proceso, como una forma de trabajar. Este año, pues no, casi la mayoría de la gente no hay la producción de maíz. Se acabó, pues, porque falló la lluvia, pues. Hasta en junio, ahorita apenas empezó a llover. El año pasado, el 23 de junio, de mayo, perdón, empezó a llover. Ahora este año, nada. El cambio climático está afectando mucho a las comunidades indígenas. Pues no es igual como antes. Antes da bien el maíz, como en las comunidades, nosotros que vivimos, sembramos maíz, frijol. Porque sabemos muy bien que en otros países pues ya así bosques ya no hay así como aquí en el estado de Chiapas, ya se acabaron. Antes no había inundaciones, derrumbes, hace como no sé unos 15, 20 años no hemos visto así, pero ahorita ya está cambiando todo. Hay muchos derrumbes, inundaciones y llueve cuando no es tiempo de lluvia. Tiempo de sequía, llueve, entonces ya no es normal como antes. Como te digo, ahorita este puente grande, pues se ve que pasó arriba del río, le iba a llevar el puente. Este año no sabemos qué es lo que va a suceder otra vez. Sí. Nosotros anteriormente nuestros abuelos así como vivían en la finca, pero hay patrones ahí con ellos, por eso nosotros venimos aquí también y a cuidar nuestros bosques, los recursos naturales también acá, porque anteriormente en la finca lo acaban todos los montes, los que hay medicina, naturaleza. Las comunidades o los habitantes de las comunidades no contaminan la tierra, no contaminan el mundo. No. Los que contaminan mucho la tierra, el mundo, son los grandes, ricos, empresarios. Unos 6.000 efectivos ya se encargan de resguardar la seguridad en Cancún, Quintana Roo, que será sede de la 16ª Cumbre Mundial sobre Cambio Climático de la ONU, la cual inicia el próximo lunes. En los operativos, además de policías locales y federales, también participan elementos de la Marina Armada, quienes realizarán operativos de vigilancia tanto en tierra como en mar. La 16ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Ladies and gentlemen, welcome to COP16, welcome to COP6. El desarrollo verde, en el crecimiento verde, en el desarrollo sustentable. Con los bancos multilaterales de desarrollo y el muy importante papel que juegan estos bancos para el desarrollo sustentable. Red más y red más,
son puros corporaciones, puros acuerdos de las corporaciones para engañar a los pueblos indígenas. Ahí en esta COP se está discutiendo clima, se está discutiendo ambiente, se está discutiendo el futuro del planeta. No, de nada. Es una cumbre de ingeniería económica y financiera del capitalismo. Las grandes corporaciones se meten inclusive a querer aprovechar la situación para hacer dinero. Hablan de que hacer biocombustibles por aquí, que hoy es el momento de la energía solar, que las grandes presas hidroeléctricas, ¿verdad? O sea, que vamos a capturar el carbón y lo vamos a almacenar por ahí, ¿verdad? Y que, o sea, son soluciones que no van a resolver la problemática ambiental, lo que van a hacer es darle dinero a las personas que las implementen, ¿verdad? Que ese no es el objetivo. En 16 años en el COP16, pues lo único que han hecho los gobiernos y las empresas transnacionales es ir verificando o es ir viendo y justificando que el planeta aguanta más temperatura, aguanta más gases de efecto invernadero. Que las grandes decisiones que se toman son por carácter económico, ¿verdad? Ese ha sido el problema. No se toma en cuenta lo ecológico y lo social. Ellos obedecen a una lógica, ¿no? La lógica del gran capital, ¿no? Se presentan entonces a nivel mundial como las propuestas y las alternativas para disminuir los gases de efecto invernadero. Pues no se están disminuyendo, se están buscando medidas que van a compensar solamente. Nos hicieron un pedacito en el Cancún Mese para que en el pabellón mexicano expusiéramos cómo había sido el proceso de Chiapas y cuáles eran los resultados. Participamos principalmente en el Forest Day, participamos en el Pabellón México también, junto con el gobierno de Chiapas. No solamente la parte de gobierno, las instituciones académicas, las organizaciones sociales, porque pues era una buena reunión así de lo que llaman sus stakeholders para hacer partnership. Se necesita esa jerga para llegar a esa reunión, si no tiene mucho caso que vayas, ¿no? Para buscar plata. Creo que los resultados de Cancún, aunque mucha gente los ve de forma negativa, tuvieron un avance significativo en los acuerdos climáticos globales, ¿no? Entonces sí creemos que fue algo positivo. El Estado presenta todas las condiciones para que el gobierno mexicano lo presente al Estado como un ejemplo. Según la ONU, es el mecanismo de reducción de emisiones derivadas de la deforestación y la degradación forestal en los países en desarrollo. El concepto de red fue introducido durante la 9ª Conferencia de las Partes COP9 en Italia, pero fue impulsada 2 años más tarde en la COP11 en Canadá y aceptada en la COP13 en Bali en 2007. Finalmente, en la COP16 en Cancún, este tema tomó prácticamente todo el protagonismo. Con REDD se da la posibilidad de pagar a los países en desarrollo por el valor del carbono almacenado en sus bosques. Se considera que estos pagos podrían contribuir a revertir la deforestación, una de las causas del calentamiento global. REDD es un mecanismo que está en proceso de construcción y básicamente es reducir emisiones por deforestación, degradación. Puedes hablar de REDD con una D, que es solamente deforestación, REDD con doble D, que es deforestación y degradación, el REDD Plus y el REDD Plus Plus, ¿no? Entonces hay como muchas variantes. Esto, te digo, puede o seguramente puede generar opiniones a favor o opiniones en contra, pero creo que también una parte de todo el asunto es un tema de información. No tenemos la certidumbre si realmente REDD va a funcionar o no. Pero si no se tienen, por ejemplo, las reglas claras de, no sé, distribución de beneficios o de
tenencia de la tierra. Si REDD no se aplica de la manera correcta y que las comunidades no tienen información suficiente, sí se pueden dar algún tipo de violación de derechos, ¿no? Y eso sí hay que cuidarlo mucho. Si no se tienen esas reglas claras, también se puede tener el riesgo de que, no sé, corrupción o algunas otras de las cosas que ya han pasado en el pasado, que siguen pasando, le peguen a REDD, ¿no? El REDD es un mecanismo que tiene su foco en la faja de tierra tropical, donde están los bosques, que por sinal son los últimos bosques que existen en el planeta y que por casualidad están o en manos del Estado, son bosques públicos, o son territorios indígenas, resguardos indígenas, o son tierras comunales. O sea, de pronto son tierras que no estaban a venta. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría. No veo en qué momento podría provocar un esquema de privatización, o sea, porque eso tiene que ver con los títulos de propiedad. Digo, yo creo que es una parte de a lo mejor la incertidumbre que se genera por las diferentes acciones tempranas, ¿no? Uno de los discursos que se manejan es que la propiedad de la tierra ya está repartida. Y esa es una mentira, porque la tierra se ha incluido también al mercado y entonces el mercado no es estático. La competencia en el mercado va aumentando precisamente la apropiación de las tierras. Y me parece que es un tema que en efecto puede conllevar a una sensación de que se están privatizando las tierras. ¿Por qué? Porque hay gente, por ejemplo, muchos de los países desarrollados te dicen, bueno, que yo te voy a comprar tu derecho, tu crédito por 100 años. La expulsión de pueblos indígenas y campesinos, de zonas de bosques, ese es un problema. El problema de REDD también es la apropiación de grandes extensiones de selvas y de bosques en manos de las corporaciones. Otra tendencia de REDD es que las grandes corporaciones, teniendo en sus manos los monocultivos, puedan justificar que esos monocultivos es igual a bosques y entonces también me tienen que pagar. Entonces, aunque no sea la compra de la propiedad, porque no la van a perder, pues sí es en términos, digamos, más prácticos, pues pareciera eso, ¿no? Y al final de cuentas, en la parte de la cotidianidad, pues es eso, porque no puedes cortar tus árboles, ¿no? La aceptación del programa REDD Plus, hecha por los lacandones, celtales y choles, demuestra el compromiso de estos pueblos por preservar los recursos de las zonas naturales protegidas, afirmó el gobernador Juan Sabines Guerrero al hacer entrega por 6º mes consecutivo del recurso del proceso de reducción de emisiones por deforestación y degradación evitada. Nos da mucho gusto saber que es el propio pueblo el que está erradicando la tala. De verdad es una razón de orgullo, de sentirse muy satisfechos por estos logros. El discurso de REDD, porque viene con el ofrecimiento del Eldorado, de mucha plata, de que se van a pagar para seguir haciendo campesinos y viviendo en los bosques, tiene muchos programas, nosotros campesinos guardianes del bosque, guardianes del carbono forestal, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que está pasando es que eso es un motivo de división, de ruptura, de peleas internas entre las organizaciones, que es lo último lo que necesitamos ahora. Empezará una pugna entre comunidades indígenas, campesinas, rurales, de quién se queda o quién es el dueño de esos bosques para obtener ese beneficio. Eso es lo que yo quiero que a ustedes les quede muy claro y por eso no podemos permitir asentamientos humanos al interior de la reserva. Quien haga eso, quien promueva que haya gente al interior de las reservas, está atentando contra su patrimonio. Los engaña y les está quitando el recurso no solamente de ustedes, sino de sus hijos y de sus nietos. Hay que sacar a las comunidades campesinas indígenas porque ahora resulta que ellos son los causantes del cambio climático. No son las empresas, no es el consumo de madera, ni es tampoco el tráfico de madera al norte que necesitan y desperdician grandes cantidades de madera, sino que son los pueblos indígenas ahora los culpables de ello.
nos han culpado siempre de destructor, nos han buscado la forma de cómo mal hablar de nosotros, que sí, que sea cierto lo que ellos dicen. Pero todo han sido negativos porque en la realidad no somos lo que ellos dicen. Y por eso en ese proyecto los andan diciendo otra vez que también somos destructores. Y para eso nos podemos dejar de seguir tumbando. La más grande excusa es que pues, están en un área que se llama de protección, una zona de protección. Creo que están justamente en el área que se llama de uso restringido, en donde prácticamente no se puede tener viviendas ni mucho menos trabajos de producción agrícola. Es el mayor justificante que tenía el gobierno para desalojar. Primero, te damos tierra en otro lado o te damos una indemnización, o te sacamos por la mala y vas a dar a la cárcel. Entonces la mayoría fueron reubicados de manera forzosa, los que se negaron fueron desalojados violentamente y fueron a dar a la cárcel sus líderes, y algunos de ellos, como en el caso específico de Viejo Velasco, fueron masacrados, una acción paramilitar. Es el caso de San Manuel y del Buen Samaritano en el 2007, si no me equivoco, es en agosto del 2007, cuando pues de manera imprevista llegan, aterrizan con los helicópteros en donde bajan policías estatales, el ejército de la Marina, de manera muy coordinada. En ese momento pues dejaron sus casas, sus hijos dejaron abandonados porque no todos salieron corriendo, no todos se fueron y recibieron muchos maltratos, y es más, pues perdieron todo su trabajo, lo que tenían ganado, lo dejaron, y esas comunidades son los que desalojaron así a fuerzas, y por esos desalojos que ha habido, hay comunidades que empezó a temer por lo que le iban a hacer igual y empezaron a negociar. Inventaron todo este show, ¿no? para comunicarle, ¿no? al mundo de que pues estaban haciendo algo, ¿no? en Montes Azules y con consentimiento de la gente, cuando realmente no fue así. Esos son los problemas que traen, y es más, nos han como amenazando así a nosotros también de que pueda haber que llegue a ser más el desalojo, y además nos han propuesto de que que nos concentremos en una comunidad que le vendrían llamando como ciudad rural. ¿Para qué? Para que la gente se concentre y dejemos los terrenos como así, como nosotros, es que las comunidades aquí están como medio dispersas y nos quieren concentrar, pues eso no nos conviene a nosotros, pues casi pues perderíamos el terreno de nosotros, y esas son las causas que ha habido por los desalojos también. Por ejemplo, está el caso del poblado terrible de Nuevo Montes Azules, que fue la primera ciudad rural que no se le llamó así, pero que tuvo todo el proceso idéntico a lo que ahora llaman ciudad rural, que fue la construcción de una especie de unidad habitacional de obreros pobres, implantada en medio de la nada, en un pastizal abandonado, bajo, que se inundable, donde construyeron unas 206 casas, mini casas, pero además de concreto y bloc, con techos muy muy bajos, en un calor infernal, y donde reubicaron 206 familias de 6 poblados distintos, de 3 culturas distintas y de 3 organizaciones distintas. Entonces fue realmente un etnocidio lo que hicieron ahí, salvaje. Y salieron así como así vendiendo su terreno, pero al final de cuentas ya se le fueron acabando el dinero, lo que le habían dado, y pues ahorita ya están viviendo pues en las ciudades, pues ahí sufriendo, porque uno estar viviendo en la ciudad y vivir aquí en la selva pues no es igual, y uno no está acostumbrado, todo se termina el dinero y luego, en fin, queda todo así sin nada y muriéndose de hambre.
La selva lacandona está considerada como el segundo pulmón de América Latina. Se sitúa en el extremo sur del estado de Chiapas, en la frontera con Guatemala. Desde hace ya muchos años, viene siendo lugar de conflicto entre comunidades y gobiernos. Ahora vuelve a serlo, con negociaciones, amenazas y desalojos. Una parte de la tierra donde estamos trabajando, pues eso yo creo que vaya a afectar. Ese es el problema que vendrá después. Se ha surgido desde el año 1972. La brecha lacandona no solo ha nacido estos momentos, sino ha nacido desde hace muchos años. Y nuestros abuelitos los han enfrentado mucho esa brecha lacandona. Y en esos años pues unieron y nunca lo permitieron que lo hicieran. En ese tiempo tenían la idea de hacerles una brecha lacandona, hacer un límite con los lacandones, siempre con los lacandones. La delimitación física en el terreno del territorio comunal que mediante un fraude agrario e histórico, el gobierno federal y el gobierno del estado de Chiapas le regalan a los mal llamados indígenas lacandones. Porque las empresas del gringo, lo que es la maderera maya, querían ellos esa parte de los lacandones para sacar maderas, lo que son caobas, cedros, las caobas más importantes. Pero como no tenían ningún límite, y lo que querían ellos en ese año, cuando mi papá lucharon, es porque querían ver en dónde pasan los límites, para ahí pasar y quitar todas las maderas buenas. No era posible negociar con 47 ejidos la explotación maderera. Además eran 47 ejidos que ya desde entonces estaban influidos por la teología de la liberación. Entonces no era fácil que el gobierno llegara y negociara la explotación de caobas con 47 ejidos que además estaban reivindicando sus derechos. Y sí era muy fácil manipular a 66 familias. En ese tiempo nuestros padres pues no dejaron de que pase la brecha y no dejaron que esa madera que se lo roban a los extranjeros y que se lo llevan para su beneficio de ellos. Tuvieron que estar unidos y organizados y lo lograron. Siempre con la palabra que decían, con la tierra, ahí es su lugar de nacimiento y ahí morirán por la lucha de la tierra. Muchos años que de por sí cuando vinieron los abuelitos, pues ahí venían también contra que haya amenaza, pues nos quieren desalojar o quitar nuestro terreno, así como una parte de los lacandones, que sí, los lacandones pues que son, es para ellos de todo donde estamos viviendo. Y a la fecha sigue siendo, además de un tema técnico, porque hay una necesidad de delimitar las hectáreas que dice el decreto, es una bandera política de los grupos que han seguido consecuentemente amenazados de desalojo. Incorporar Red Más a los mecanismos de la Conferencia de Cooperación de Largo Plazo. Y hoy buscamos que esta alianza de más de 60 países del mundo pueda ser adoptada como un programa mundial de conservación de bosques y selvas. Y estos mecanismos cumplen con el objetivo del desarrollo sustentable, combaten pobreza y al mismo tiempo combaten cambio climático a través de preservar el área forestal de todo el mundo. O pagamos por prevenir y evitar el cambio climático, o pagamos los costos de sufrir en el futuro el cambio climático, que se calcula que serán por lo menos 10 veces más que los costos de prevenir. Hemos escuchado lo que es el RED, pues son programas mundiales, son acuerdos mundiales que han hecho
que han hecho los grandes ricos, los grandes empresarios, tanto como los ricos de lo que es los europeos, como son ellos que tienen los recursos y son ellos que pueden hacer muchas cosas, piensan, solo ellos quienes mandan y piensan hacer lo que a ellos les pega las ganas. En estos últimos meses, pues lo que se ha escuchado es que el gobierno está fuertemente pactando con la comunidad lacandona para el tema de la conservación que obedece a la cuestión de la red. Y por eso el gobernador siempre anda publicando por otros estados. Ya sabemos que ha tenido ya contactos con el estado de Estados Unidos, en la parte de lo que es el estado de California, para venderse carbonos. Y esa parte, un parte de Brasil, que es el Acre, pues sabemos todas esas historias que andan haciendo sus propios planes, pero sin que sean el dueño de la tierra. Por eso nosotros, que si yo fuera también ofrecer a su casa a otro señor, mientras él no lo ha dicho cómo se sintiera el gobernador, pues se va a sentir molesto. Por eso nosotros, que nos anda ofreciendo nuestra casa, nuestra madre, donde nosotros vivimos, vamos a sentir con mucho coraje. El gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, se reunió con el gobernador de California, Estados Unidos, anfitrión de este evento, Arnold Schwarzenegger, y también con el presidente de Conservación Internacional, Harrison Ford, a inaugurar este encuentro que se desarrolla en Estados Unidos. Es el primer experimento que existe a nivel mundial, o sea, no hay otra cosa similar. Entonces, en ese sentido, sí están puestos los ojos de un montón de lugares en esto que estamos haciendo. En este caso, el gobierno de California en Estados Unidos, que es una de las economías más contaminantes del mundo, proponen una ley para reducir el CO2. Eso significaría que empresas y gobiernos y la economía de California busque las medidas de reducir. Digamos, el tema de California va como por una vía, es una ruta un poco larga porque no tenemos marcos jurídicos consistentes, ¿no? Se adelantan y dicen, ¿qué lugar en el mundo nos puede ayudar a que nos absorba el CO2 que producimos? Cuando la ley en California sea aprobada, empresas y gobierno no van a buscar reducirlo, sino van a buscar compensarlo. ¿Dónde está ese mercado? Voltean sus ojos a Chiapas y le dicen al gobierno de Chiapas, apártanos la selva lacandona, porque una vez que se apruebe la ley, todo el mundo va a querer comprar la absorción. El gobierno de California no va a pagar. En realidad son las empresas las que tienen que hacer eso, ¿no? Y una empresa no se va a arriesgar a invertir una X cantidad de dólares por créditos que yo esté vendiendo cuando no puedo o no tengo forma de garantizar que esos créditos van a estar funcionales, ¿no? Y en este sentido, entonces, el gobierno empieza, antes de que California apruebe, empieza a darles dinero a los lacandones diciendo, miren, este va a ser un ejemplo, ¿eh? Y les empieza a repartir dinero. 1077 comuneros descendientes de los mayas comprometidos en la preservación de las casi 600,000 hectáreas que componen las 7 áreas protegidas de la selva recibieron de manos del gobernador Juan Sabines Guerrero los primeros recursos por 2,000 pesos cada uno dentro del programa para el proceso de reducción de emisiones por deforestación y degradación evitada para la selva lacandona denominada RED. En ningún lado del mundo, al menos que yo sepa, RED está echado a andar como RED. O sea, RED no es pagar y me voy. No se aprueba la ley en California. El gobierno de Chiapas dice, ¿y ahora qué vamos a hacer?
si yo ya los estoy acostumbrando y ya les dije que se les va a pagar por mantener los bosques, ya hay un acuerdo, el gobierno de Chiapas tiene que buscar la forma en cómo seguir manteniendo eso y mantener el discurso verde. Ahorita la plata con la que estamos trabajando es plata local, que viene del pago de la tenencia, y no tenemos financiamiento externo, ¿no? Ahora con este convenio que firman, se les prohíbe tumbar una sola hectárea más, no solo de Monte Alto, sino de lo que acá se llama Acagual. Y entonces los hijos y nietos se quedan sin la posibilidad ni de estudiar, porque no hay opciones de estudio, ni de empleo, porque no hay empleo, ni de tierra, porque no tienen ya derecho a ser titulares, a menos que el padre muera y ellos hereden, y solo uno de los hijos hereda. Pero tampoco, ahora se quedan sin la posibilidad de sembrar su pedazo de milpa para su familia. Seguramente hay quien se echa los 2,000 varos en trago. O sea, soy consciente de esa situación. O quizás a lo mejor vamos a encontrar que va a haber algunos compas que se van a echar los 2,000 pesos comprando vacas. Y los lacandones incluso ya ellos yo creo que ya deben de haber aceptado eso, por lo mismo los límites que quieren pasar, por lo mismo yo creo que ellos quieren jalar dinero a través de esa programa que están haciendo. Si hay donantes o hay socios en California que están aportando el dinero que el gobernador ya les prometió a los mal llamados lacandones en una reunión en Metzaboc, ya les prometió públicamente que les va a pagar 2,000 pesos al mes por la conservación, por la no deforestación. Y entonces, ¿cómo van a demostrar que están en posesión y propiedad de ese terreno si no es delimitándolo? Y nunca se ha podido delimitar físicamente. Nunca se ha podido completar el polígono en el terreno. Por eso es ahorita la urgencia. En las tareas para combatir el cambio climático que realiza Chiapas, no se pudo encontrar mejor socio para tales acciones que Conservación Internacional, sostuvo el gobernador Juan Sabines Guerrero al reunirse con integrantes del Grupo de Acción ante el Cambio Climático de Chiapas e investigadores provenientes de diversos países. Asimismo, el mandatario agradeció al grupo por haber escogido a Chiapas para ser sede de Conservación Internacional, que llena de orgullo y esperanza para dar certeza ambiental. Dentro del mercado voluntario, el programa Escolelte, operado por AMBIO en Chiapas, es pionero en acciones forestales para reducir emisiones de CO2 a través de la captura de carbono. There were two reasons why we decided to offset some of our carbon footprints. First of all, to offset some of our own carbon footprint. Tanto aquí lo que se ha hecho en CIAI, con lo que los otros socios han hecho como Escolelte, es una experiencia bien interesante porque hay mucha necesidad de saber qué significa todo eso y generalmente, me puedo atrever a decir que prácticamente en todas las áreas en las que se ha estado participando, con reglas claras desde luego, hablar desde el principio de qué se trata un proyecto de carbono, de cambio climático y bosques. Crear capacidades locales cuesta muchísimo, o sea, es muchísimo, es un agarrón casi con las asambleas, porque no todo el mundo quiere tener gente que esté capacitada. No sé por qué de repente algunas comunidades desconfían un poco de sus cuadros técnicos internos y están esperando que siempre llegue el externo a decirle que está bien. Redes ambientalistas que les conviene mucho este discurso porque al final de cuentas están al servicio de los gobiernos y de las grandes empresas transnacionales y que funcionan como el coyotaje verde, un coyotaje en donde ellos son la fuente o el puente. Claro, no se van a presentar las empresas malas directamente, llegan los intermediarios. Los intermediarios son las grandes ONGs conservacionistas y lo que llamamos nosotros el ambientalismo de mercado, que llegan ahí con un discurso súper técnico, ofreciendo los servicios para acceder a estos mercados de red, a preparar los planes de negocio, a preparar los planes de manejo, a hacer los mapeos, a juntar las fotos de satélite, a hacer la mensuración del contenido de carbono de los bosques y a hacer el contacto con los investidores. O sea, hay un gran mercado, esto es hecho, ¿no?, para los empleos verdes, si uno quiere llamar así, pero para burócratas, para gente urbana, para gente que ya habla todo el discurso económico. En nuestro caso, que trabajamos directamente con comunidades, o sea, eres como el portavoz
prácticamente de lo que las comunidades están diciendo o de lo que tú estás identificando que las comunidades necesitan para poder entrar a red, o lo que puede en algún momento también ser perjudicial para ellas. Es que llega el intermediario. No, o sea, para mí el mayor problema de todo esto no es que un compa quiera vender créditos y que alguien quiera comprarlos. Es que el tipo que quiere vender los excedentes sabe muy bien, o sea, es una persona que tiene un entrenamiento, y sabe exactamente como a qué cosas apuntar. Estos son los que van a recibir o reciben millones de dólares para poder distribuir esos beneficios. Al final de cuentas son los que se benefician también mucho de este capitalismo verde y de este discurso, y por eso le llamamos el coyotaje del movimiento ambientalista transnacional vendido al capital, ¿no? O lo que hacen estos compas, los brokers, es que llegan y le dicen al compa, oye, te compro tus derechos. Y entonces el otro compa dice, bueno, pues $8 por hectárea, por mes o por año, hace sus cuentas alegres. Y dice, órale, va, y le firma. Y entonces te dice, a ver, tengo tantas toneladas de dióxido de carbono equivalente, dame $15, ¿no? Y nada más en eso te quedas con 2/3 partes de la ganancia que iba para ¿no? Cuando se hace el cálculo, resulta que los campesinos o los indígenas reciben igual que el salario mínimo, no es tampoco un beneficio a las comunidades. En los intermediarios se queda el beneficio, en los gobiernos se queda el beneficio, en las empresas transnacionales y los gobiernos que compran estos créditos se quedan con el beneficio. De repente las comunidades que tienen bosque dicen, bueno, pues ya me van a pagar, ¿verdad? Bueno, si encuentras quien te pague, pues adelante, que te pague, ¿no? Pero tampoco, yo lo que siempre he dicho es que yo creo que red no es para todas las comunidades. Red es un mecanismo para algunas comunidades que tienen cierto tipo de consideraciones y que pueden ser viables de ser financiadas por un mecanismo como ¿no? Que los bosques o que la capa vegetal o que los árboles o ahora los monocultivos, quien los tenga va a ser gran negocio, porque no deforestar o no tumbar esos árboles se te va a recompensar, no es una obligación, sino es una recompensa del mercado. Y entonces empieza la especulación sobre los bosques. El gobernador del estado, Juan Sabines Guerrero, visitó el ejido La Victoria, municipio de Marqués de Comillas, para supervisar los trabajos de reconversión productiva que realizan más de 9 sociedades de producción rural, que también abarca al municipio de Benemérito de las Américas. Me da mucho gusto ver cuando se cumplen los sueños. Cuando se cumplen los sueños, nosotros propusimos, junto con el presidente Felipe Calderón, la reconversión productiva, nada muy intensa. Y yo lo celebro porque después de unos cuantos años, aquí están los frutos. Como Juan Sabines, el gobernador de Chiapas, anda promoviendo o metiendo empresas que siembran lo que es el palma de aceite, el proárbol, lo que dicen es sembrar palma de aceite para que ellos, el aceite sacan ahí la combustible, para que ya no se queme el petróleo, sino van a sacar en combustible. Fomenta pues esta cuestión de la reconversión productiva, que en la mayoría de los casos son monocultivos, y sabemos que donde hay un monocultivo pues se pierde toda la biodiversidad. Logran en Naciones Unidas, en la FAO, igualar bosques igual a plantaciones, para justificar entonces que yo puedo tumbar biodiversidad, que puedo yo tumbar selvas, que puedo yo deforestar bosques primarios y sustituirlos por plantaciones de monocultivo. Yo puedo tener mi buena producción de palma, pero siempre se va a depender del precio que fijen los empresarios que me van a comprar, a diferencia de que si tengo mucho maíz, pues va a contribuir en mi soberanía alimentaria. Ya no siembran,
ya no siembran, solo están esperando su Procampo, reciben el Procampo, se van en la Conasupo a comprar y ya no siembran. Entonces están comiendo ya puros transgénicos, ¿no? No sé de dónde traen el maíz que venden en la Conasupo. Entonces veo que está muy al revés lo que hace el gobierno. Está dando dinero a los campesinos, pero no para sembrar, sino que solo para comprar maíz, ¿no? El monocultivo de palma, de teca, de pino, de palma africana o palma de aceite, de jatrofa o de piñón, de eucalipto, es igual a un bosque. Y hacemos doble negocio. Vendemos la respiración de los bosques y vendemos la madera, o vendemos la celulosa para el papel, o vendemos el aceite para el biocombustible. Son solamente los grandes tenientes de tierra que van a poder ser competitivos en términos de vender paquetes de carbono. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. En nombre de decir que están luchando para enfriar el planeta o para ayudar en la lucha contra el cambio de clima, de verdad quieren hacer plata. Y para hacer plata, con el tema de la economía del carbono, necesitan acceder a territorios que son los territorios que producen la biomasa en escala, ¿no? Pero en la medida en que hay más oferta de bosques, entonces va a disminuir el precio. Es como cualquier producto agropecuario, como cualquier bien que se está comercializando. La lógica del mercado entonces es sumamente inestable, el mercado no es perfecto, el mercado es subsidiado. Entonces los países pobres tendríamos que cobrar $10 por tonelada. Eso se mete a la bolsa de valores, se mete a la especulación y resulta que en la competencia del mercado te terminan pagando o ofreciendo por pagarte 3, 4 o $2 por tonelada. Lo que no ha quedado muy claro por una desarticulación que hay a nivel federal es cómo se va a ocupar ese dinero y cómo ese dinero va a aterrizar al compa, o sea, al campi que vive ahí en la mitad del bosque, ¿no? La mitad de la selva. Porque tiene que pasar por el gobierno estatal, tiene que pasar por el gobierno municipal, y si lo quieres hacer verdadero, o sea, no hacerlo electoral, pues está más cañón. Y la corrupción aquí es muy grande. Cuando el gobierno dice, bueno, vamos a reforestar con el programa de ProÁrbol, hay muchísima corrupción. El programa de ProÁrbol financiado por el Banco Mundial no ha funcionado. No se ha reforestado la cantidad que se dice que se ha reforestado. Y lo que están envisionando ellos es un mercado mundial de carbono, un mercado mundial de agua y un mercado mundial de biodiversidad. Si logras combinar diferentes mercados, no solamente carbono, sino agua, biodiversidad, etcétera, pues tienes paquetes completos para las comunidades, ¿no? Entonces, la idea es eso, no casarse con un mecanismo o con una estrategia, sino más bien buscar la manera de que todas las estrategias puedan vincularse y poder ofrecer a las comunidades como lo más, el desarrollo más posible, ¿no? Dentro de ellas. El gobierno de Chiapas es el más endeudado en todo el país, altamente endeudado, y eso no lo dicen. ¿De dónde va a sacar entonces ese dinero? Por eso también el gobierno trata de buscar formas y mecanismos de cómo obtener ingresos. De repente, digamos, el sector que trabaja esta área en México comenzó a ver como una oportunidad de ponerse en una posición
con la cual podías ofertar, tejer un buen suéter para ponerlo en un escaparate bonito y que alguien eventualmente te lo comprara, ¿no? A mí me pagas por no deforestar, a eso le llamo red. Si a mí me pagas por no emitir CO2, por tumbar un árbol, se convierte en un negocio. No es una obligación, sino es un negocio. Todas las comunidades van a caber posiblemente en alguna de estas variantes, y que si va a haber mercados, pues no lo sé, ¿no? Es como reconocer la biodiversidad, pues puedes reconocer que tienes biodiversidad, pero si no hay nadie que te la pague. RED es una etapa avanzada de la mercantilización del clima, de la compra de emisiones, de la compra de contaminantes, para mantener un estatus, de tal manera de que los países ricos te pagan por el derecho que tienen de seguir contaminando, y los pobres nos ocupamos de sembrar árboles o de mantener árboles ya sembrados para que los señores de los países ricos puedan seguir haciendo. Es una vulgar fórmula de mercantilizar la naturaleza. Quien se oponga o haga una crítica a este mecanismo está en contra del desarrollo, y se les dice que están en contra de que la gente tenga dinero para sobrevivir y para desarrollarse, que no hay otra opción, no hay otra alternativa. El problema que tenemos con la calera fábrica de Grijalva, ya tiene 9 años que andamos en lucha y no hay ni Profepa, ni Semarnat, ni Semavi, ni CONAM, nadie ha hecho caso a todos esos problemas. Al ratito vamos a ir marchando para entregar un oficio aquí en la ONU, porque ya que vemos las autoridades no nos ha tomado caso. Esa planta nos dice de que solamente es un vapor de agua. Es mentira, es una contaminación fuerte que es humazón que no nos deja dormir. Es que esa planta trabaja 24 horas y esa planta apenas lleva como 6 años y esa colonia ya tiene vida de más de 50 años. Entonces, la que dicen ellos que llegaron primero a esa planta es mentira, es mentira. En San Cristóbal y en Chiapa de Corzo es la omisión y en muchos casos la complicidad también por parte de este gobierno con las empresas que, a pesar de tener los elementos, a pesar ellos mismos de haber hecho los estudios de afectaciones a la salud, a los niños y a las niñas, no clausura la planta aquí en San Cristóbal y la fábrica en Caguaré. El día de hoy, lo que nos une todas las comunidades unidas es precisamente ese bienestar que todos seguimos, nuestra salud y el derecho al medio ambiente. Las instituciones que tantos pactos y tantas firmas han hecho a favor del medio ambiente, señoras y señores, queremos exigir solución, una respuesta positiva a nuestro problema. ¡Arriba Caguaré! Y que se diga de los compañeros y compañeras de aquí de Alcanfores, en donde la complicidad de los gobernantes, incluso del Partido Verde, han hecho que haya una verdadera desastre ecológica ahí en Alcanfores. El ecocidio que hubo aquí en Ranchería, en este predio, del señor Juan Manuel García de Letona, el yerno del exgobernador de Manuel Velasco Suárez. Desde aquel entonces, este señor ingeniero vino apropiándose de muchos terrenos que realmente no eran de ellos. Tenemos 112 árboles, no poniendo los demás, todo el chiquitín que cortaron. Eso es lo que tenemos ahorita, total, sí, 112. Sí, y aparte todo lo que ya está marcado, lo que ya le enseñé, que sí todavía iban a
acabar. Este muchacho, el que pretende construir aquí, es primo del Güero Velasco, el senador, el que según es del Verde Ecologista. Entonces ellos como autoridades competentes, como conocedores, ¿verdad?, de lo que es la naturaleza, ellos que precisamente se nombran ser los defensores de la naturaleza, el primo hermano de él es el que está talando los árboles. ¿Qué quiere construir? Pues él quiere construir aquí 74 condominios. Pero nosotros lo que vamos a pedir es de que no hagan estos condominios acá, porque si no nosotros sí los van a dañar mucho con eso. Como le dije hace rato, que aquí, pues en que venga el dueño de este terreno, pues nosotros vamos a poner de que no se hagan estos condominios aquí, porque aquí tenemos unos ojitos de agua, que es también lo que da parte de este cerrito de aquí. A todos mantenemos esta parte también de lo que es el aire también. De aquí es una naturaleza muy bonita. Los bosques representan también la cultura, la vida de muchas poblaciones en el planeta. Esa es otra cosa que hay que entender. Todos los aspectos culturales, cómo la gente se relaciona con los bosques. Porque en esto de red, ¿qué es lo que están buscando las corporaciones? Apropiarse de los bosques. Los bosques van a ser parte de empresas que tengan dinero y ellos los van a administrar. Pero ¿cuánto vale la naturaleza? ¿Pero cuánto vale un árbol? ¿Y qué es el árbol? ¿Solo productor de oxígeno? ¿O qué es los ríos? ¿Solo una cantidad determinada de metros cúbicos de agua? No, la naturaleza tiene vida, la naturaleza tiene valor y no podemos ponerle precio a eso. Entonces ahí estamos comenzando mal. En la cultura indígena, de todos los pueblos indígenas, o sea, hasta los maya caribes y los celtales, choles, todos, los bienes comunes son dioses, son sagrados. El agua es sagrada, el aire es sagrado, el sol es sagrado, la tierra, la madre tierra es sagrada. Y entonces, para empezar, ya el pago implica perversión, o sea, ponerle un precio. El sentido de la madre tierra es quizás todavía mucho más profundo de lo que podamos decir en palabras, ¿no? Él lo ve como un negocio, nuestra madre tierra, pues nosotros eso no se debe de decir, pues es nuestra madre, no se puede vender. Los bosques es todo un ecosistema vivo. Ahí es un reservorio de biodiversidad. Nosotros no podemos reducir los bosques a una contabilidad del carbono. Podemos estar sembrando árboles, pero si estamos aplicando agroquímicos, estamos también en contra de la misma naturaleza, porque la tierra en sí se regenera por sí misma. Entonces los servicios ambientales se venden como la gran idea y la gran solución al cambio climático, pero tomemos en cuenta que las emisiones en los países no se reduce. Red es una forma mercantil de ver la naturaleza y ha sido la mercantilización de la vida y la naturaleza la que nos ha llevado a tener el problema que hoy estamos enfrentando, en que los límites de la capacidad biológica del planeta están siendo superados. Entonces yo creo que hay que escuchar a las comunidades también, ¿no? A veces de repente a mí se me hace que la gente a veces, no sé, tiene ideas un tanto de ideología, pero bueno, si no le vas a dar red a las comunidades, propongo un mecanismo que no sea red, pero que a la comunidad le ayude a desarrollarse. Si yo tuviera la oportunidad de hablar al gobernador, pues no estaríamos llenos de corajes y de injusticias que tanto nos hayan hecho. Pues acá ya estamos hartos de que todas las mentiras que hacen. Con violencia, con imposición, con militarización, con pobreza, a un grado en que esto no es sustentable. Tarde o temprano esto va a colapsar por cualquier lado que lo veamos.
porque sabemos que esto, si se va destruyendo, también nosotros mismos estamos buscando nuestra propia destrucción, ¿verdad? Entonces, como seres humanos, que razonemos un poco y hagamos un poco de conciencia de que realmente todo lo que se ha devastado es tiempo todavía de reconstruirlo antes de que esto se llegue a quedar un desierto. Lo que necesitamos sí es detener el sistema de ganadería y de monocultivos y de agricultura industrial que sigue avanzando y deforestando, porque eso sí es la causa de la deforestación, así como la construcción de grandes proyectos de infraestructura que mienten que son soluciones al clima, como las represas hidroeléctricas, como los agrocombustibles. Creo que el gobierno no debe de descartar las propuestas que surgen desde la base. Pues sí, ya ves que nosotros como indígenas pues estamos olvidados del gobierno. Ellos se automandan, o sea, ellos se eligen por dinero. Y nosotros como no tenemos dinero, pues ¿para qué sirve el campesino? Pero ahora estamos tratando de que sí, ahora tiene voz también para exigir el gobierno, si hay campesinos también. Hay campesinos en los campos, también hay peticiones que el gobierno nunca ha hecho, pues. Ya que ellos no pueden gobernar como ellos han planteado en sus campañas, en sus informes que tienen, ¿verdad? Nosotros vamos a tomar, ahora sí ya no el gobierno, ya el pueblo va a ser el gobierno para que realmente podamos avanzar. Y el gobierno está en cada comunidad, en cada ranchería, que todos nos organicemos completamente bien para que todo lo que se vaya a hacer se haga dentro de la ranchería, dentro de la comunidad, dentro de la colonia. Pues es aliarnos con otras organizaciones que no sea del gobierno, sí, para que así, pues, unidos, pues no muy fácil entre la gente de afuera. Que con ellos o sin ellos nosotros hacemos nuestros trabajos y lo hacemos valer. Nosotros también tenemos el conocimiento, sabemos desempeñar los trabajos, sabemos ver lo que anda mal, componerlo. Sí tendríamos que retomar las diversas propuestas que hay en todo, ¿no? el conjunto de pueblos y culturas que existen en el mundo. No hay solución para el cambio climático si no lo hacemos local. Estoy convencido de eso. Tenemos que tener mercados locales fortalecidos, mercados campesinos del productor. Tenemos que tener también un debate muy importante con la gente de la ciudad, porque la gente es muy fácil invisibilizar que la ciudad no produce nada, la ciudad no es causa de sí, entonces la ciudad vive de este campo. Entonces restablecer ahí conexiones, economía solidaria que le pueden hacer la manutención, pero desde las regiones, desde los países. No necesitamos de la filantropía, ¿no? o de préstamos, peor, ¿no? del Banco Mundial para recuperar nuestros bosques. Retomar las alternativas que ya están existiendo, porque pues si la gente o si el pueblo ha sobrevivido, es gracias a que del día a día está buscando alternativas a la problemática que tiene. El problema del cambio climático ha sido ocasionado por la gente rica del mundo. Y lo que sufren más las consecuencias son los sectores de menos recursos, ¿verdad? O sea, ahí hay una injusticia climática fuerte, ¿verdad? Y son de las cosas que para poder resolver esta problemática tenemos que volver nuestros ojos a las soluciones locales. Alimentación, generación de energía, medicinas, comercio local. Tenemos que globalizar, sí, la solidaridad, globalizar la resistencia, pero hay que desglobalizar el comercio. Hay que desglobalizar esta dependencia que nos ha hecho rehenes de economías y de lógicas de precios que nosotros no manejamos. En algunas regiones le llamarán el buen vivir, en otras le llamarán lequilcoxlejal, como dicen aquí en Chiapas, los indígenas, en otros le llamarán de cualquier forma. Esos procesos locales de encontrar otras formas de vida hay que fomentarlas, hay que crearlas, hay que impulsarlas. Y sabemos muy bien que la tierra aquí da todo para vivir, para una vida mejor, ¿no? Por eso nosotros estamos recibiendo talleres o pensando dar más taller en las comunidades para concientizar a la gente que sigan trabajando en su propio mano, que no traen alimentos de otros lados, que no es bueno.
En este sentido, los proyectos o las alternativas locales que vayan rompiendo con la lógica del capital, con principios distintos, un proyecto político, una forma integral y una apropiación del territorio, nos parece elementos fundamentales para ir generando alternativas desde abajo. La propuesta de la agroecología obedece a esta cuestión, ¿no?, de que pues, la producción cada vez es más baja, la gente por ende pues está migrando, ¿no? Entonces la agroecología surge a partir de esas necesidades de querer recuperar, ¿no?, el suelo fértil. La tierra que se conserve pues con el abono orgánico, es lo que estamos tratando de hacer aquí en esta comunidad, y cuidar también la selva, como los ríos, los arroyos, todo eso, reservarlo, porque sabemos muy bien que en otros países pues ya así bosques ya no hay, así como aquí en el estado de Chiapas, ya se acabaron, ya es pura industria, ya lo que es químico, todo. Cuando hay bien árboles, hay bien alimentos, todo lo que hay aquí en la tierra, pues es nuestra vida, ¿no? Si nosotros, como aquí crece todo, ¿no? Crece todo, aquí en la tierra crece todo el alimento, ¿no? Entonces, si comemos el alimento que crece aquí en nuestra tierra, es el mejor alimento de nosotros y es el mejor vida, ¿no? Pues si comemos que viene de otro lado, pues para nosotros no es buena vida. No basta centrarnos solamente en ver si en el COP16, 17 o en cualquier otro espacio multilateral los vamos a convencer de que hay que cambiar de sistema, de que distribuyan su riqueza, de que no sean malos y que distribuyan para que a todos nos alcance. Hay que seguir insistiendo a nivel global esos cambios, pero no hay que dejar de construir procesos locales de autonomía, de desarrollo propio. El momento de decir basta ya, y nuestra lucha es por el pago de la deuda ecológica, y eso es incondicional. Entonces, una experiencia local que pueda ser sustentable es una experiencia radicalmente contra el cambio climático. Y esta lucha por el medio ambiente de forma integral, no el conservacionismo en sí mismo, sino la humanidad metida en ese medio ambiente de una forma sustentable, es profundamente anticapitalista. Para luchar contra el capitalismo se tiene que ser ecologista, y la lucha ecologista es radicalmente una lucha anticapitalista, porque es este capitalismo el que va destruyendo este planeta. Tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. Não se pode comprar o vento, não se pode comprar o sol, não se pode comprar a chuva, não se pode comprar o calor, não se pode comprar as nuvens, não se pode comprar as cores, não se pode
pero con orgullo. Aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro para que te recuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono pero nunca olvido, oye. Vamos caminando.